Daniel, encantado de recibirte otra vez en el programa Reto Siglo XXI. Mucho gusto estar aquí, don Jorge. Gracias. Hey, es para ver un poco, ya se acabó este año prácticamente, ya está Halloween y Estamos a nada de Navidad. estamos a, hey, ya comienzan el comercio a hacer promociones y un poco lo que sucede en Estados Unidos igual, o sea, reducen precios y las tarjetas de crédito dicen compre ahora y pague dentro de 10 meses y bueno, eso puede ser que levante la economía un poco. Bueno, además diciembre siempre se vende y entonces el impuesto de ventas crece, ¿verdad? Pero bueno, el panorama no es tan sencillo para el año entrante porque primero ha subido las tasas de interés muy altas, tanto para el endeudamiento del país, ¿verdad? O sea que traer recursos de afuera no es ninguna Ganga. ganda. Estamos con un exceso de dólares por todos lados. No hemos pagado la deuda del CAF, ¿verdad? Tampoco. Iniciamos ahora a amortizar en noviembre. Un Y poquito de ese crédito. eso, no cabe duda que me suena muy extraño, ¿verdad? Que teniendo tanta liquidez Sí, no para se paga pagar, ese crédito en dólares. y es caro, ¿verdad? Eh, Hemos mejorado la inflación notablemente, ¿verdad? Correcto. Eso no nos asegura que el año entrante vamos a tener esas mismas condiciones, ¿verdad? Pero todo pareciera que las calificadoras nos están dando un buen pronóstico y se está hablando de que puede crecer la economía en un 4.2, 4.3%, que hace rato no veíamos crecimientos de esos, ¿verdad? Sí. Y bueno, don Eduardo Lizano siempre dice que hay que crecer más del 5 para comenzar a que se sienta que la economía... Pero el problema, lógicamente, seguimos con los problemas de distribución de la riqueza, el problema de las clases sociales, de la gente vulnerable, del desempleo, que aunque aparentemente las cifras dicen una cosa, la verdad es que cuando se aclaran las cifras, mucha gente ha dejado de ir a pedir trabajo porque no hay. Correcto. Entonces ya no parece nada. Bueno, ¿Qué usted podemos? es el que me tiene que contar un poco qué es lo que siente usted Yo para creo el que 2014, ¿verdad? Con la incertidumbre ahora de esta guerra cómo se nueva. nos está moviendo Medio Oriente también, sí. Medio Oriente, bueno, Arabia Saudita dice que no se va a meter, ¿no? Yo creo que lo primero que deberíamos hacer antes de caracterizar cómo se ve 2024, es decir, hagamos un resumen. 2023. 2023, ¿qué Ya fue lo terminó. bueno? ¿Qué es lo bueno? Ya usted mencionaba uno. Una inflación que en agosto del año pasado estaba en 12%, hoy está negativa, menos 2%. Es una buena noticia. Bueno, no sé si terminará el año así, con ese, pero Vamos a andar muy cercanos a cero, a probablemente. cero. ¿Es buena noticia en qué sentido? Bueno, los precios dejaron de seguir creciendo a la velocidad que lo venían haciendo. Es una noticia, llamémosle agridulce. ¿En qué sentido? No necesariamente esta inflación que vemos hoy significa que el costo de vida bajó. Mucha gente sigue percibiendo hoy que hay precios elevados en muchos rubros, en Muchos productos educación, básicos. salud, exactamente, alimentos, sí, es cierto. Si yo comparo los precios hoy con los que tenía en los primeros 3 meses de 2022, sí, es cierto, esos precios son más altos. No necesariamente los precios son más altos de lo que eran en agosto del año pasado. Entonces, dependiendo de donde yo me compare, puede ser que la cosa no esté tan buena como uno lo ve, pero digamos, es un elemento favorable. Tener hoy una inflación, luego de una inflación de 2 dígitos, tenerla en los valores actuales es positivo. Segundo elemento, la economía está creciendo más. Ese crecimiento de 4% Sí, que es... tiene dos componentes. Entre la alternativa de crecer 2, 3% está creciendo 4%, es una buena noticia. Que surge de una dualidad en la economía
Es la realidad que tenemos hoy, ¿verdad? Zonas francas que crecen mucho 20 y pico %, increíble. y un régimen definitivo que empieza a crecer, pero crece en ciertos segmentos. Hay segmentos donde el crecimiento no es tan fuerte. Le doy un ejemplo, el sector financiero y de seguros. Es un sector que crece tal vez una tercera parte de lo que está creciendo la economía. ¿Y por qué? Porque Porque está muy afectado. El riesgo le preocupa. Las tasas de interés Interés. hacen que la gente no demande crédito. Proyectos de inversión que eran rentables no se están llevando a cabo y probablemente no se van a llevar a cabo el resto del año. Eso se traslada al 24. Desempleo, sí, bajó, pero la creación de empleo sigue siendo negativa. Es decir, se han destruido más de 84,000 empleos en los últimos 10 meses. Eso es un elemento que uno ve con preocupación. Las exportaciones crecen bien, mejor de lo esperado en un mundo con algún ruido. Iniciamos este año. Bueno, es que tenemos un sector exportador muy dinámico, bueno, muy diversificado, pero también que con productos de alta tecnología y de alta demanda. Y yo creo que ha sido un sector que hay que reconocerle que Es una maravilla. que se ha adaptado en un contexto donde estamos en un tipo de cambio hoy, que era un tipo de cambio no de hace 8 años, sino hace 17 años. Y vender a un precio de hace 17 años, cuando la inflación en ese lapso ha crecido Bueno, de más de alto, un 60%. pero son productos de alto valor agregado. Claro, Entonces, pero es un mundo muy diferente al de hace 17 años. sí, Ellos tienen costos mucho más elevados. no son textileros los que venden. No. Tenemos una situación fiscal hoy más favorable de la que teníamos hace 4 años y una situación fiscal, llamémosle estable hoy, que ya uno dice estable y con algunas dudas de si seguirá siendo tan estable hacia 2024 o se empezará a desgastar un poquito, ¿verdad? Ahorita hablamos de eso. Y cosas que tal vez son desafíos que el año va a quedar debiendo. Ya hablaba de uno, costo de vida. Las personas todavía están empezando a consumir un poquito más, un grupo de personas, algunos estratos, ya hablábamos tal vez los quintiles de mayor ingreso. Bueno, los que recibían dólares, esos más bien consumen menos. Consumen menos. Pero el consumo no se ha recuperado en su totalidad, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en el consumo de bienes duraderos. Hoy la gente sigue negativa. Si ustedes le preguntan, ¿buen momento para comprar casa, para comprar carro? 2/3 partes de las personas te dicen, no, no es buen momento. Y claro, con las tasas de interés en lo que tenemos, no es buen momento. Eso lleva a que la gente todavía esté un poco resentida, su bolsillo esté un poco golpeado y no consuma de forma tan dinámica como podría haber consumido en años anteriores o como uno hubiese querido que estuvieran consumiendo. Bueno, Carlos ya se niveló y comenzó a crecer. Carlos hay que verlo con algún cuidado por esa demanda reprimida que había. Sí, claro, en el 2020 no vendieron nada. Y no habían carros y en un contexto que todavía la gente necesita cambiar el carro. Y tenían ahorros y bajó el tipo de cambio. Y bajó el tipo de cambio ahí. Pero, a los que reciben colones. Pero a los otros les bajaron el salario. Exacto, pero revisa el crédito de vivienda. Viene creciendo cada vez más lento, muy ligado a lo que le pasa a esas tasas. Y en general el crédito en colones viene desacelerándose. El crédito en dólares naturalmente, en un contexto donde el tipo de cambio es del de hace 17 años y la gente tiene colones, pues se la juega un poco, apostarle un poco al tipo de cambio. ¿Qué queda debiendo un poco el año? Las tasas de interés siguen siendo altas. Altas en un contexto donde la inflación es negativa. ¿Qué justifica tener una tasa en 6,5% en una inflación de -2 que tenemos hoy? Sí, sí. En rendimientos reales la gente dice, pucha, me gano casi un 8% en un CDP o en un instrumento de inversión, hago ganancias muy fuertes, pero también desincentivo en alguna medida consumo en algunas áreas, inversión en algunas áreas. También, ¿qué preocupa? Uno ve, y sigue uno de necio, pero el tipo de cambio. Ese tipo de cambio está afectando no solo al sector exportador, al sector turismo, a las personas que trabajan en zonas francas y el año pasado ganaban un salario, por ejemplo, alguien que ganaba $1,000 ganaba 648,000 colones en promedio el año pasado. Hoy gana 530,000. Sí. ¿Qué pasó con esos 120,000 colones? ¿En qué momento se les fueron? En un contexto donde tienen que pagar precios más altos hoy. Eso nos queda debiendo este año. Y yo creo que ahí hay un riesgo, y esto lo vi con uno de los socios de la firma, con don Luis Lieberman, y hasta publicamos un artículo
de cómo esta apreciación del tipo de cambio va a tener repercusiones fiscalmente. Yo creo que ellos A no la sé, hora de hacer las a la hora de declaraciones, hacer las declaraciones, muchas empresas van a tener que tener pérdidas. van a tener pérdidas por valoración Sí, cambiaria. sí, claro. Muy justificadas, ¿por qué? Porque muchas empresas tenían activos en dólares y hoy que los colonizo esos activos valen menos. Tal vez yo tenía un certificado de depósito en dólares para comprar una máquina nueva y cuando me di cuenta hoy que lo convierto a colones no me alcanza la máquina y tengo que sacar más de mi bolsillo para comprar esa máquina. O productos que yo vendía en dólares pero tienen gastos asociados en colones. Y Es no que toda la necesariamente... operación, sobre todo la industria nacional y Y, toda la sí, actividad, lo que no está en zonas francas, todo está todos los costos son en colones. y no hay que satanizar necesariamente que sus precios están en dólares. Hay industrias que por su naturaleza cobran en dólares. Claro. Yo no puedo venderle al resto del mundo servicios o bienes en colones. Sí, se negocian en dólares el comercio internacional. ¿Y qué pasa? Que tienen gastos en colones. La renta se paga en colones, la municipalidad en colones, los salarios en colones. Y de pronto cuando ellos cambian esos dólares a colones, reciben cada vez menos. Y eso los lleva a tener menos utilidades, inclusive algunos no tener utilidades. Y eso va a repercutir sobre las finanzas públicas un poco hacia final de año. Ya lo vemos en ingresos tributarios. La renta. Sí, que están creciendo muy, muy despacio. Es una economía que en el primer semestre crece un 6%, pero los ingresos tributarios y en renta crecen apenas un 2%, una tercera parte de lo que está creciendo esa economía. O sea, no, Ahí hay algo. Va a costar llegarle al 14% del PIB, 14.5%. Yo creo que lo que va a costar es que Hacienda tenga ese crecimiento de ingresos que vimos el año pasado. Va a ser... Entonces va a tener un problema de un déficit ahí. Yo creo que vamos a seguir teniendo un superávit primario. Bueno, primario. Pero se nos va a ir ese déficit. Se va a ir ese déficit fiscal de ahí. va a ser un poquito más grande de lo que tuvimos el año pasado. Si el año pasado cerramos en 2.5, probablemente este año andaremos alrededor de un 3. Y también eso sucede, ¿por qué? Porque las reformas tributarias en el tiempo se van desgastando. La gente encuentra portillos, dejan de hacer factura electrónica. Todo eso es normal, ¿verdad? En el tiempo. Pero el tema de tipo de cambio sin duda está generándole un poco de ruido y es que no se queda solo este año. Los adelantos de renta del otro año se van a calcular con esa renta que este año va a ser menor. Y eso significa que los adelantos que le vayan llegando van a ser, pues van a ser menores. En un contexto donde en cada segundo año de una nueva administración le meten el gas a los gastos. Ya aprenden a gastar más. Empiezan a darse cuenta de que ya el próximo año que viene es el tercero y ya el cuarto se me va porque estamos en año preelectoral, entonces ahí ya todo se empieza a mover más despacio. Entonces estamos en un contexto donde los gastos han empezado a crecer más y los ingresos están empezando a crecer un poquito menos. Y eso puede llevar un poco a que esa mejora fiscal... Y el ministro va a comenzar a sufrir más. Sí. Y el ministro puede empezar... proponer nuevos impuestos. Que uno pensaría que el capital en este momento político es difícil ver una reforma fiscal en los próximos 2 años. Entonces, yo no creo que ningún partido se atreva 2 años antes de las elecciones a decir... Bueno, pero puede ser que pongan el impuesto global, ya andan pulseándolo, ¿verdad? Yo lo veo muy difícil, ¿verdad? En un contexto donde la economía está creciendo bien, donde todavía tienen un superávit primario, véndale usted a la gente, le voy a poner más impuestos. Ya con las cargas sociales que tiene, ya con los impuestos que le pusimos del IVA, ya con hasta las plataformas digitales pagando. Bueno, entonces tenés que contraer gastos, si no vas a estar en problemas serios, ¿verdad? Y si usted pone más impuestos, tiene que también compensarlo por algún lado. Entonces decirle a la gente, bueno, yo puedo subir el IVA un 15, pero entonces voy a bajar tal rubro. Voy a simplificar el sistema tributario. Pero usted no le puede solo subir a las personas el impuesto y no hacer nada. Y eso es otro problema que yo creo que no se ha visto con tanto detenimiento, que el tema fiscal sigue proponiéndose soluciones desde el lugar vía ingresos. Si ustedes ven el PIB per cápita, que llamen es una proxy de ingresos muy gruesa, de los hogares ese PIB per cápita viene creciendo mucho en los últimos años, sobre todo por ese dinamismo del PIB asociado a zonas francas. Pero si uno ve el ingreso disponible, que es un indicador más cercano, lo que más le queda realista, a uno, lo que le queda a las familias para gastar, ese ingreso disponible prácticamente estable desde 2018. Y ahí la pregunta que uno se hace ¿es necesario o es viable más impuestos
a las familias en este momento donde sus ingresos prácticamente han estado estables, pero hoy se enfrentan a mayores gastos. Hoy lidian con tasas de interés más altas, con precios de bienes y servicios más altos. Voy a solucionar el sistema fiscal poniéndole más impuestos. ¿Y qué es el problema de ponerle más impuestos? Que se contrae esa economía. Se desacelera el consumo, la inversión también sufre. Y esos dos componentes que son motores, que pesan mucho a la hora de ver el país creciendo, ¿qué hacen? De que ese crecimiento entonces ya no es de un 4 y resto por ciento, ya es un 3 y resto por ciento, ya me cuesta reducir el desempleo, reducir la pobreza, menos oportunidades, el problema de violencia e inseguridad ni hablar, menos recursos para atender esos problemas. ¿Cómo se va viendo entonces 2024 en este contexto? Creo que con oportunidades, pero también desafíos y riesgos. Oportunidades. Estamos en un contexto donde ya los efectos de precios altos se van diluyendo cada vez más. Y una inflación de 12% no la vamos a ver el otro año. Va a ser una inflación muy probablemente dentro del rango meta del Banco Central. Estamos tal vez entrando 2024 con un impulso que está empezando a mostrar esa economía, este primer semestre que crece más de lo esperado, y uno esperaría que el segundo semestre sea dinámico. Y eso puede ayudar a que el impulso con que comienza 2024 sea bueno. Adicionalmente, tenemos un contexto, llamémosle internacional, que va avanzando un poco mejor de lo que se veía hace unos meses. Hace 2 o 3 días se publican las nuevas perspectivas mundiales. Estados Unidos va a crecer más de lo previsto. Y cuando Estados Unidos crece bien, Costa Rica, que es nuestro principal socio comercial, nos arrastra. Sí, es un spillover. Que ellos consuman más, nos compran más, que tengan una mejor situación interna, recibimos un poquito más de turismo, que su economía vaya bien, en alguna medida se refleja en que la región centroamericana vaya bien, que es nuestro segundo socio, y también a Costa Rica le vaya bien, y no solo nos veamos beneficiados por ese lado de Estados Unidos. Riesgos, barril de petróleo, lo estamos viendo otra vez alrededor de $85, 90. La pregunta aquí es, ¿llegará a los $100? Esperemos que no. Llega nuevamente a los $100, otra vez problema con inflación. Y vamos hacia una época compleja, ¿verdad? Hay temas en Medio Oriente, vamos al invierno en algunas partes. Que se consume más combustible. Que se consume más combustible. La oferta mundial muy contraída por decisiones de la OPEP y la demanda consumiendo más porque el mundo está avanzando un poquito mejor de lo previsto. Y cuando el mundo interactúa más, comercia más, consume más, viaja más, pues necesita petróleo, ¿verdad? Y en un contexto donde la oferta se hace más chiquita y la demanda se hace más grande, pues el precio tiende a subir. Y ya ver ese precio de $70, de $60 que vimos hace un tiempo, yo no lo veo, ¿verdad? Creo que los pronósticos, los más recientes, apuntan a un precio de 80, 85 dólares. Bueno, que eso, llamémosle, pues, es un valor relativamente estable, no son esos $100, pero estamos cerca de ese, llamémosle, umbral que nuevamente se nos podría trasladar otra vez en inflación, que esperemos que no. Estamos adicionalmente también en un contexto que el país tiene desafíos. ¿Cuál desafío? Bueno, la inseguridad, la violencia. Que requiere más presupuesto. Y requiere más presupuesto, requiere estrategia. Y que no son 5.000 millones. ¿Y qué pasa con otros países donde estos problemas se salen de las manos? Las empresas tienen que destinar más de sus ingresos, sí, claro, costos de seguridad, tener un guarda, vigilancia, cámaras. Las personas también salen menos, ¿verdad? Por miedos a quedar en alguna medida expuestos a algún incidente o algún, digamos, algún evento de esa naturaleza, y empieza a afectar un poco, ¿verdad?, las posibilidades de crecimiento de la economía, de la inversión, inclusive el turismo, ¿verdad? Cuando los países se vuelven un poco más inseguros, cuando esa tasa de homicidios sube al valor que está subiendo acá, pues nos ponen en alerta, nos ponen un sticker de que nos estamos portando un poquito mal. No salga después de las, sí, tengan cuidado, de las 7 de la noche. Tengan cuidado si viajan acá. Y eso es desafortunado, ¿verdad? En una economía que está empezando otra vez a crecer, que salimos de la pandemia, que hemos logrado. Y el turismo tiene un efecto multiplicador en toda la economía. Claro. Y en la gente también.
más afectada porque llega a todos los rincones del país. Son zonas cuyo Principal movimiento es el turismo. Claro. No es solo el hablemos restaurante. de los puertos. Exactamente. Hablemos de las playas, hablemos de Guanacaste, hablemos de los tours, los souvenirs que hacen. El turismo es el motor. Es un motor. Parece mentira, es un motor que dispara así por todos lados. Es que es un motor que pesa. El sector financiero en este país pesa 5.4% del PIB. Ya me limité un 5 o un 6. El turismo puede andar alrededor de un 7%. Y el turismo emplea mucha más gente que el sector financiero. Y algunos que no están ahí en las encuestas, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa en el turismo? Que de pronto si un turista queda muy contento, muy enamorado del país, la probabilidad vuelve. Sí, aquí hay mucha repetición, pongámosle así. Y puede ser que no vuelva al mismo hotel, inclusive vuelve a un Airbnb y no vuelve ya por una semana, vuelve 15 días, vuelve un mes. O se viene a retirar acá, que es un escenario bueno. Y lo vemos donde también, eso, por ejemplo, los hoteles están muy afectados porque vendieron en dólares y tienen sus costos en colones y vendieron hace un año. Güey. Bueno, ¿qué pasa con algunos empleados que recibían sus salarios en dólares? Han tenido que colonizarlos. Hoy la propina que les daban, por ejemplo, que era un insumo importante, las personas que vendían tours en dólares están recibiendo menos colones. Y cuando van al supermercado no es que pagan en dólares, pagan en colones. Cuando van a la municipalidad no pagan en dólares, pagan en colones. 2024 es un año, yo creo que veremos un crecimiento, ojalá por encima de ese 4%, una situación fiscal que no se nos va a descarrilar a lo que tuvimos en 2018 con tasas obscenas ni nada. Ojalá, creo que un sistema financiero que sigue esa política monetaria relajándose, ojalá ver más reducciones en esa tasa de política monetaria que se traduzcan eventualmente en tasas del sistema financiero más bajas. Afecten tanto sí, que las personas ojalá puedan empezar a destinar menos del crédito o de sus ingresos al crédito de la casa, al crédito del vehículo, que les alcance más la plata, ¿verdad? Esa es una promesa que escucha uno mucho desde el ámbito político, que le alcance la plata y no llega. Esa promesa es muy complicada de hacerla. Más complicada de cumplirla. Hacerla usted la dice, cumplirla es todavía más difícil. Y empezar a darles aire, ¿verdad?, a las familias, que yo creo que han pasado los últimos 3 años turbios. La pandemia, luego recuperación de pandemia, luego viene este tema de la crisis Rusia-Ucrania, precios que suben, salarios que se quedan atrás, salarios reales que caen, y nuevo un sistema financiero que se vuelve otra vez con una política monetaria muy restrictiva, en muy poco tiempo, ¿verdad? Tasas suben de 0,75 a 9 en 12 meses. Y cuotas del banco que no se duplicaron, pero estuvieron cerca para algunas personas de duplicarse. No, y que, como vos decís, la disponibilidad para vivir casi, cada vez es más corta, ¿va? O sea, la gente está preocupada porque ahora va a subir ya el combustible otra vez. Se pelean los de Arecep con Recope, pero es como que si Recope y Arecep ponen los precios los ponen allá en Arabia Saudita y esos los grandes exportadores y Rusia, porque ahora curiosamente hoy no encontré ninguna noticia de Rusia, todo es de la situación de Medio Oriente, pero Medio Oriente está ahí, como quien dice, Irán se va a meter, no se va a meter, Arabia Saudita, depende, los americanos tienen que jugar un papel ahí importante y los israelitas también, ¿verdad? Es muy incierto todavía, ¿verdad? Porque lo que tenemos de información son días. Que es una situación que puede escalar, sí, puede escalar, el riesgo siempre está. Al principio Rusia y Ucrania se pensaba y se decía qué tanto se puede complicar esto. Bueno, ya tenemos un año de información de qué tanto se nos complicó. Y Rusia, claro, Rusia no parece que va a ceder ningún espacio de Podría negociación. ser eventualmente que se llegue a algún un acuerdo. Un between. Un in-between, exactamente. Yo te doy esto, me das esto y ya. Dejemos la fiesta en este punto. Pero eso solo el tiempo, ¿verdad? Lo dirá. ¿Qué tanto se puede seguir esa dinámica ahí? Es una región que se vio más afectada, no como Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo hoy. Europa, ¿cómo lo vemos? Una tendencia de crecimientos más bajos. Alemania en crisis.
Alemania prácticamente no crece este año. Prácticamente no crece. Decrece este año, de hecho es lo que se está previendo. Es la economía más importante de Europa, ¿no? De las más fuertes, claro. Con problemas migratorios serios. Bueno, ese es otro tema. La región, acá también estamos exentos de migración, ¿no? Y ese es otro tema también que tenemos desafío, que estamos arrastrando al 23, que se va hacia el 24. Un tema para el 2024, yo creo que desafío, los anuncios que ya nos hicieron de que va a subir la luz un 27%, ¿qué puede pasar con otros precios? Es curioso que suba la factura de la energía, que ya es muy alta. ¿Y por qué? Porque están quemando combustibles, ¿verdad? Pero también no dicen que la deuda en dólares se les redujo, y entonces eso fue el anuncio, logramos bajar. Sí, ahí ha tenido es un que tema vuelve a lo mismo, sí. que son contradictorias, ¿verdad? Ahí hay un tema de planificación, creo que el ICE uno tiene que tener mucho cuidado en llegar y decir no voy a subir esta tarifa o sí. la voy a bajar. Nadie es adivino, ni nosotros economistas tenemos una bolita de cristal, uno con base en los indicadores bueno, uno sabía que información. Tenía 5.000 millones de dólares, no sé cuánto es la deuda, porque nadie conoce los estados financieros así. Pero apostarle a que yo no iba a tener problemas climáticos, por ejemplo, sí. como estamos teniendo con el Niño, que inciden en los niveles de agua. Sí. En los contratos que se tenían con algunos proveedores los suspendí porque no los necesito. Y hoy los necesito y tengo que comprarlos a emergencia y entonces una tarifa más cara de la que tenía. No, es que no hay planificación de largo plazo. Planificación. O sea, Y eso y esto es lo que se requiere el país. El país lo que requiere es buscar primero acuerdos nacionales de largo plazo, como el problema que tenemos serio, que es la educación. El problema complejísimo de la educación, ¿verdad? Que pareciera que la tal ruta, no hay ninguna ruta, o sea, y el país eso desestabiliza y afecta más que nadie a las clases más. Claro, lo que hoy pasa en educación, o lo que pasó hace 3 años, desde la pandemia, no lo vemos necesariamente hoy, lo vemos en 10 años. Esos son temas que si yo no ataco hoy, en 10 años estoy... Pero hay que atacarlo con acuerdos nacionales. O sea, claro. Yo soy partidario de que dárselo a las cooperativas o a fundaciones, pero a alianzas público-privadas, lo que quieras. Que no le cueste a la persona, sino que se le dé un producto de calidad, porque el costo es altísimo de por sí. En este momento es complicado la coyuntura de educación. El ministerio orientado hacia una dirección, las universidades hacia otra, escuelas que dan lástima. Y a la vez planes que uno dice, ¿para qué necesitamos una ciudad de gobierno si tenemos, ya no sé ni cuántas escuelas, eran más de 100, que prácticamente hay que ponerles candado porque alguien estornuda muy fuerte y se cae. Sí. Y nos surge entonces más edificios como una ciudad de gobierno, o nos surge más atender escuelas, terminar hospitales, dotar de recursos a la fuerza pública, al OIJ. En el momento que usted invierte en salud, en educación, empieza uno a quitarse problemas hacia adelante que estamos viendo hoy, que es por no invertir en eso. Bueno, nos vamos a ver antes de que termine el año. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero difícil tarea la del ministro de Hacienda. Porque yo creo que la de todos los ministros, ya vamos por la mitad del camino. Ya el que no hizo lo que tenía que hacer al principio ya se le está complicando. Sí, yo no puedo llegar a estudiar el examen la noche antes. Si no, la probabilidad que me vaya muy bien es baja. Si estudié, si hice mi tarea a lo largo del camino, la probabilidad de que pase el curso lo paso bien. Vamos a ver si el curso se pasa. Ojalá que salga bien el gobierno. Ojalá que haya una reflexión nacional, que haya unión, que haya un entendimiento como sociedad, que hayan políticas de largo plazo. Correcto. Y que participemos todos, o sea, no es que sea una decisión central, porque este problema no lo va a resolver solo el Ejecutivo, este problema involucra a diálogo. Toda la sociedad, todos los poderes de la República,
nada hacemos con pelearnos con la Corte, y pelearnos con el IJ, y pelearnos con todo el mundo y con la Asamblea Legislativa. Esto es absurdo. Ahora lo que tenemos que estar es unidos. Exactamente. Y llegar a acuerdos, ¿verdad? Porque de largo plazo, no de corto plazo, ¿verdad? Exactamente. Y esperemos que así sea y que 2024 sea mejor año de lo que está haciendo este 2023. Un gusto estar aquí. Gracias.